Mi nombre es Ana Sofía González, tengo 42 años y soy magistrada del Tribunal Superior de Justicia especializada en Derecho Corporativo y Financiero. Para mi familia, específicamente para mi tío político Eduardo Ramírez, soy simplemente la secretaria que trabaja en los juzgados y que nunca logró hacer algo importante con su vida. Lo que él no sabe es que durante los últimos 5 años he presidido algunos de los casos corporativos más complejos del país, incluyendo varios que involucran directamente sus empresas. La confusión comenzó hace 8 años cuando mi prima Lucía se casó con Eduardo, un empresario exitoso dueño de una cadena de restaurantes y varias propiedades comerciales. Durante la boda, cuando me presentaron como Ana, la que trabaja en el Poder Judicial, Eduardo inmediatamente asumió que era secretaria o auxiliar administrativa. Ah, qué bueno, había comentado con condescendencia. Es importante que las mujeres tengan trabajos estables, aunque no sean muy ambiciosos. Nunca me molesté en corregirlo. En esa época yo era jueza de primera instancia y acababa de terminar mi maestría en Derecho Corporativo. Mi trabajo requería absoluta discreción, y había aprendido que mantener un perfil bajo en reuniones sociales era no solo prudente sino necesario. El malentendido se solidificó durante las reuniones familiares subsecuentes. Eduardo siempre me preguntaba sobre el trabajo de oficina, y hacía comentarios sobre lo cómodo que debía ser tener un empleo gubernamental sin muchas responsabilidades. Debe ser relajante no tener que preocuparse por facturación o clientes, me decía mientras describía sus problemas empresariales. Tu trabajo debe ser muy rutinario. Lo irónico era que mientras él hablaba de sus complejos desafíos comerciales, yo había estado revisando casos que involucraban disputas corporativas 1000 veces más complicadas que administrar una cadena de restaurantes. Pero mantenía mi silencio profesional. Mi verdadero trabajo era fascinante y demandante. Como magistrada especializada, manejaba casos de fusiones corporativas, disputas comerciales internacionales e investigaciones de fraude financiero. Mis decisiones afectaban miles de empleos y millones de pesos en transacciones comerciales. Había dictado sentencias en casos que establecieron precedentes legales importantes y había sido invitada a conferencias internacionales sobre derecho corporativo. Pero para Eduardo, yo seguía siendo la prima que nunca pudo salir adelante. La situación empeoró cuando fui promovida a magistrada hace 3 años. Mi nombramiento apareció en todos los periódicos nacionales, pero Eduardo nunca lee las secciones legales de los diarios. Para él, las noticias importantes eran solo las relacionadas con negocios y deportes. ¿Sigues en el mismo trabajo?, me preguntaba cada Navidad. Deberías considerar buscar algo mejor. Con tu edad, ya deberías estar establecida profesionalmente. Sus comentarios se volvían especialmente hirientes durante las reuniones familiares, donde no perdía oportunidad de comparar mi falta de ambición con los logros de otros familiares. Miren a mi sobrino Carlos, decía señalando a un primo que había abierto una consultoría. Él sí entendió que para triunfar hay que ser emprendedor, no conformarse con un sueldo de oficinista. Lo que Eduardo no sabía era que yo ganaba más en un año que lo que él facturaba en su negocio más exitoso. Pero mi discreción profesional me impedía alardear sobre mi posición o mis ingresos. La tensión familiar llegó a su punto máximo durante la cena de Navidad de este año, celebrada en la nueva casa de Eduardo en Polanco. Había invitado a varios socios comerciales y abogados para mezclar la celebración familiar con oportunidades de negocio. Ana Sofía, siéntate por allá, me indicó señalando una mesa alejada del comedor principal. Esta mesa es para discusiones de negocios. Tú estarías más cómoda con las esposas y los niños. Mi prima Lucía me miró con pena, pero no dijo nada. Había aprendido a no contradecir a Eduardo en público. Me dirigí a la mesa asignada sin protestar, sentándome junto a las esposas de sus socios y algunos familiares menores. Desde mi lugar podía escuchar claramente la conversación de negocios que Eduardo consideraba tan sofisticada. El problema con las nuevas regulaciones corporativas, decía pomposo mientras cortaba su carne, es que los burócratas del gobierno no entienden cómo funciona el mundo real de los negocios. Sus invitados asentían reverentemente, aunque sus comentarios revelaban un entendimiento bastante superficial de las leyes corporativas que él criticaba. Estas nuevas reglas sobre transparencia financiera son ridículas, continuó. Solo complican los procesos para empresarios honestos como nosotros. Internamente sonreí.
Esas nuevas reglas habían sido resultado directo de una serie de decisiones judiciales que yo había redactado después de revisar casos de fraude corporativo. Las regulaciones que él criticaba existían precisamente para prevenir las prácticas dudosas que algunos empresarios consideraban normales. ¿Verdad que sí, Ana?, me gritó desde su mesa, incluyéndome en la conversación de manera condescendiente. Tú que trabajas en el gobierno, seguramente ves todo el papeleo inútil que generan estas regulaciones. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Eduardo claramente esperaba que confirmara su perspectiva desde mi posición de empleada gubernamental de bajo nivel. Las regulaciones suelen tener razones específicas, respondí diplomáticamente. Por eso prefiero trabajar con abogados de verdad, continuó Eduardo dirigiéndose a sus invitados. No con burócratas que solo ven formas y procedimientos. Hizo una pausa teatral, claramente disfrutando su papel de empresario exitoso educando a la familia. Las secretarias no entienden de leyes corporativas. Es un mundo demasiado complejo para quien no ha estado en las trincheras de los negocios reales. El comentario fue como una bofetada. No solo había minimizado mi profesión, sino que había usado su ignorancia sobre mi verdadero trabajo para humillarme frente a toda la familia y sus socios. Claro que no, asentí tranquila, manteniendo mi voz controlada y profesional. Eduardo sonrió satisfecho, interpretando mi respuesta como confirmación de su superioridad. Sus socios asintieron con aire de comprensión, como si acabaran de escuchar una gran sabiduría empresarial. Exactamente, continuó, dirigiéndose ahora completamente a sus invitados de negocios. Por eso es crucial rodearse de profesionales que realmente entiendan el derecho corporativo moderno. No podemos permitir que secretarias y auxiliares opinen sobre temas que requieren verdadera expertise. La conversación continuó por esta línea durante varios minutos más, con Eduardo pontificando sobre la complejidad de las leyes comerciales y la importancia de tener asesores legales de primer nivel. En ese momento, el timbre de la casa sonó repetidamente. Eduardo frunció el ceño, molesto por la interrupción en medio de su discurso sobre la sofisticación legal. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó Lucía mientras se dirigía hacia la puerta. Mis abogados, respondió Eduardo consultando su reloj. Les dije que vinieran después de las 9 para revisar unos contratos urgentes. Siempre trabajan, incluso en Navidad. Eso es dedicación profesional real. Momentos después, Lucía regresó acompañada de 3 hombres en trajes formales. Reconocí inmediatamente al licenciado Morales y al licenciado Herrera, 2 de los abogados corporativos más reconocidos de la ciudad. El tercero era más joven. Probablemente un asociado senior. Disculpen la tardanza, señor Ramírez, dijo el licenciado Morales mientras se acercaba a la mesa principal. El tráfico navideño complicó nuestro. Sus palabras se cortaron abruptamente cuando me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y una expresión que mezcló reconocimiento con pánico absoluto. Magistrada González, tartamudeó, su voz perdiendo toda su confianza profesional. No esperábamos verla aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones cesaron instantáneamente. Eduardo miró confundido entre sus abogados y yo. Magistrada, murmuró, claramente desconcertado. El licenciado Herrera se acercó inmediatamente, su rostro pálido mientras procesaba las implicaciones de la situación. Señora magistrada, quiero aclarar que no sabíamos de su presencia aquí. Si hay algún conflicto de interés con los casos pendientes. No se preocupen, los interrumpí suavemente, levantándome de mi silla. Esta es una reunión familiar. Eduardo se puso de pie lentamente, su rostro mostrando una confusión total mientras alternaba su mirada entre sus abogados y yo. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? El licenciado Morales se aclaró la garganta nerviosamente. Señor Ramírez, ¿no le dijimos que el caso de la fusión con Restaurantes del Valle está siendo revisado por la magistrada González? Magistrada González. Eduardo repitió mecánicamente. Su familiar, balbuceó el abogado más joven, señalándome con una mano temblorosa. Pero ella es secretaria, protestó Eduardo débilmente. Los 3 abogados intercambiaron miradas de incredulidad. El licenciado Herrera fue el primero en encontrar su voz. Señor Ramírez, la magistrada González es una de las juristas más respetadas en derecho corporativo del país.
Preside el Tribunal Superior especializado en casos comerciales complejos. Eduardo se sentó pesadamente en su silla, el color drenándose completamente de su rostro. Imposible. De hecho, continuó el licenciado Morales, claramente incómodo, acabamos de recibir su última decisión sobre el caso de Corporativo Santander. Su análisis de las regulaciones de transparencia financiera fue brillante. Me dirigí calmadamente hacia la mesa principal, sintiendo todas las miradas sobre mí. Esas regulaciones ridículas, de las que hablabas hace unos minutos, dije dirigiéndome a Eduardo, fueron diseñadas basándose en precedentes legales que establecimos después de revisar cientos de casos de fraude corporativo. El licenciado Herrera asintió vigorosamente. La magistrada González redactó las sentencias que crearon el marco legal moderno para la transparencia empresarial. Su trabajo ha sido citado por tribunales internacionales. Eduardo abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Pero dijiste que trabajabas en el gobierno. Trabajo para el Poder Judicial, aclaré. Soy magistrada del Tribunal Superior de Justicia, especializada en derecho corporativo y financiero. Y una de las más destacadas, añadió el licenciado Morales. Sus decisiones han establecido precedentes que afectan toda la jurisprudencia comercial mexicana. Los socios comerciales de Eduardo comenzaron a susurrar entre ellos, claramente reevaluando todo lo que habían escuchado durante la cena. ¿Cuánto tiempo lleva siendo? Eduardo comenzó a preguntar. 12 años como jueza, 5 como magistrada, respondí. Pero siempre he trabajado en derecho corporativo. El licenciado Herrera se dirigió directamente a mí. Magistrada, queremos disculparnos por cualquier cosa que hayamos dicho que pueda haberse interpretado como. No se preocupen, los tranquilicé. Entiendo que estaban en una reunión social. Eduardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba pequeña y quebrada. Ana, yo no sabía. Si me hubieras dicho. ¿Habrías cambiado tu actitud?, pregunté directamente. ¿O simplemente habrías sido más cuidadoso con tus palabras? No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Por cierto, añadí dirigiéndome a los abogados, sobre el caso Restaurantes del Valle que mencionaron. La audiencia está programada para el 15 de enero. Los 3 abogados intercambiaron miradas nerviosas. Claramente había aspectos del caso que preferían no discutir frente a Eduardo. ¿Hay algún problema con el caso?, preguntó Eduardo, su voz revelando una ansiedad creciente. Bueno, el licenciado Morales dudó. Hay algunas irregularidades en la documentación financiera que presentamos. Esperábamos poder resolverlas antes de la audiencia. Me dirigí hacia la salida, pero antes de irme, me volví hacia Eduardo. Esas trincheras de los negocios reales, de las que hablaba son exactamente el tipo de experiencia que revisamos en el tribunal. Cada día. Hice una pausa, mirando alrededor de la mesa de invitados. Y sobre las secretarias que no entienden derecho corporativo, muchas de ellas tienen más conocimiento legal que algunos empresarios que piensan que las reglas no se aplican a ellos. Las semanas siguientes fueron particularmente interesantes. Eduardo me llamó repetidamente, alternando entre disculpas desesperadas y intentos sutiles de influir en casos pendientes. Ana, quería disculparme por mi ignorancia, me dijo durante una de sus llamadas. No tenía idea de tu posición. El problema no es que no supieras mi posición, Eduardo. El problema es cómo trataste a alguien que creías que tenía menos poder que tú. Podríamos almorzar para discutir las perspectivas legales de mis casos. Eduardo, eso sería completamente inapropiado. Y si tus abogados te sugirieron que me contactaras directamente, necesitas abogados nuevos. El caso de Restaurantes del Valle se resolvió en enero. Las irregularidades que mencionaron los abogados resultaron ser violaciones significativas a las regulaciones de transparencia financiera. Eduardo recibió una multa sustancial y fue obligado a reestructurar completamente sus prácticas contables. Durante la siguiente reunión familiar en febrero, la dinámica había cambiado completamente. Eduardo me trataba con una deferencia exagerada que resultaba casi cómica. Ana Sofía, qué honor tenerte aquí, me dijo cuando llegué. ¿Te gustaría sentarte en la cabecera de la mesa? Estoy bien donde siempre me siento, respondí, dirigiéndome a mi lugar habitual con las esposas y familiares menores. Pero eres una magistrada, insistió.
Deberías estar con los profesionales. Eduardo, el respeto no debe depender de títulos o posiciones. Si solo me respetas ahora porque conoces mi cargo, entonces realmente no me respetas a mí. Su transformación era tan radical que resultaba incómoda. Donde antes me ignoraba, ahora buscaba constantemente mi aprobación. Donde antes pontificaba sobre leyes que no entendía, ahora me pedía explicaciones sobre cada regulación comercial. ¿Podrías explicarme por qué existen estas nuevas reglas sobre auditorías?, me preguntó durante la cena. Las mismas reglas que llamaste ridículas en Navidad, le recordé. Se sonrojó visiblemente. 6 meses después, durante la celebración del cumpleaños de Lucía, Eduardo se disculpó públicamente. Quiero pedirle perdón a Ana Sofía frente a toda la familia, anunció durante el brindis. Mi ignorancia y mis prejuicios me hicieron tratarla de manera injusta durante años. He aprendido mucho sobre humildad y respeto. La disculpa parecía sincera, aunque sabía que parte de su motivación era el temor de que yo manejara más casos relacionados con sus negocios. Te acepto la disculpa, Eduardo, respondí. Pero espero que hayas aprendido a tratar a todas las personas con respeto, no solo a aquellas cuyo poder conoces. Un año después, el cambio en Eduardo era genuino. Ya no categorizaba a las personas según su percepción de sus trabajos o posiciones sociales. Había desarrollado una humildad real y se había convertido en un empresario más ético. Ana Sofía, me dijo durante la Navidad del año siguiente, quería agradecerte por enseñarme una lección que necesitaba aprender. ¿Cuál? Que la verdadera sabiduría viene de reconocer cuanto no sabemos, especialmente sobre las personas que nos rodean. Ahora, cuando habla de regulaciones corporativas, lo hace con respeto y comprensión real. Ha transformado sus prácticas comerciales para cumplir no solo con la letra de la ley, sino con su espíritu. Y cada vez que alguien en reuniones familiares minimiza el trabajo de otra persona, Eduardo es el primero en recordar que las apariencias pueden engañar. La noche de aquella memorable cena navideña, mientras manejaba a casa, reflexioné sobre la ironía de la situación. Durante años, Eduardo había pontificado sobre derecho corporativo frente a la persona que literalmente escribía las reglas que él criticaba. Pero más importante aún, había aprendido que el respeto genuino no puede construirse sobre títulos o posiciones. Solo puede nacer del reconocimiento del valor inherente de cada persona, independientemente de lo que creamos saber sobre ellas.